El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, estamos hablando de Tamaulipas. Extinción de poderes en ese estado. La Cámara de Diputados Federal ya aprobó el desafuero de García Cabeza de Vaca, pero el Congreso de Tamaulipas, como ustedes saben, lo rechazó, por lo que pues, la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a resolver este problema que pues, no se había dado hasta ahora aquí en el país. El viernes de la semana pasada, la Cámara de Diputados, que se eligió como jurado de procedencia, aprobó el desafuero del gobernador y lo separó de su cargo. Esto para vincularlo a proceso por el delito de defraudación fiscal. Esta votación se dio 302 votos a favor de que sí, pues ahora sí que se hiciera el desafuero, 134 en contra, ya sabrán de quién, principalmente del PAN y del PRI, y hubo 14 abstenciones. Pero pues el Congreso local de Tamaulipas fue pues, muy puesto en este asunto y repuso en el cargo por el Congreso al gobernador. Ya sabemos que el Congreso de Tamaulipas es de mayoría panista, y pues aquí la legislatura desconoció precisamente la resolución de la Cámara de Diputados de allá de San Lázaro y dijo que el gobernador seguía en su cargo. Esto hicieron una votación, 26 votos a favor, 3 en contra y 7 abstenciones. Y en alguna parte del pronunciamiento se lee: se reconoce al ciudadano su calidad de gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, de aquí que debe seguir fungiendo en el cargo público para el que fue electo en el año 2016. Y más o menos a Cabeza de Vaca le quedan como 18 meses. El próximo año sí o sí tiene que dejar la gobernatura, aunque pensamos que pues eso, como lo vamos a tratar ahora aquí en el programa de hoy, va a tener que dejar el cargo de gobernador allí en Tamaulipas. Bueno, el viernes fue esto, pero ya antes, el jueves, es decir, un día antes, en la noche, la mayoría panista, con apoyo de algunos legisladores del PRI, habían interpuesto una controversia constitucional ante la Corte para que precisamente suspendiera los efectos del desafuero. La legislatura estatal reclama que se le reconozca como la facultada constitucionalmente para quitar el fuero y separar del cargo al gobernador. Y como ellos no lo separan, pues aquí se queda, ¿no? Esta situación de desaforar a un gobernador en funciones, les decía, no se había dado. Digamos, lo más próximo que tenemos es un conflicto pues, que hubo con López Obrador cuando él fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿se acuerdan? Donde pues, fue literalmente enjuiciado por abrir una calle para un acceso a un hospital, y bueno, pues ahí él pues fue a hablar a la Cámara de Diputados, cosa que no hizo ahora el gobernador Cabeza de Vaca, pero pues aquí estamos hablando de que está en funciones este gobernador. En aquel entonces era Distrito Federal, bueno, una serie de cuestiones que lo hacen similar en algunas cosas, pero en otras no. Entonces aquí, les decía, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es muy probable que se pronuncie esta misma semana o a más tardar la que entra. Aquí el asunto está en que esa controversia que emitieron el jueves pasado los legisladores, las y los legisladores de Tamaulipas, puede ser desechada por el propio ministro responsable si se aplica literalmente el artículo 111 de nuestra Constitución Política, que establece que las resoluciones, y aquí habría que poner atención a lo que dice este artículo 111 de la Constitución, dice que las resoluciones de las cámaras de Congreso de este tipo de procedimientos son inatacables, es decir, no se pueden atacar. En dicho artículo se establece como regla general que el efecto de la declaración será separarlo de su cargo en tanto esté sujeto a proceso penal, y que eso pues es una tarea de la Fiscalía General de la República, que es otro tema, ¿no? Porque si bien es cierto que lo están juzgando, bueno, que por lo menos procedió por un cargo de 6 millones y pico, en los antecedentes habían otra serie de cargos que por lo pronto, al menos en este momento, no se llevaron adelante en este desafuero que hubo por parte de la Cámara de Diputados. Y el hecho es que el artículo 111 no hace distinción entre funcionarios federales y estatales. En el alegato, los representantes de la Fiscalía General de la República sostuvieron que Cabeza de Vaca no declaró a la autoridad fiscal 6.511.777 pesos, por lo que merecería una pena de prisión de 3 a 9 años. Y que además pues, se le investiga por delincuencia organizada, lavado de dinero, aunque, insisto, esos delitos no fueron parte del dictamen para el desafuero, cosa que habría que investigar, habría que preguntar por qué no formaron parte
este proceso. También, ahí sí, no soy abogado y no me aventuro a decirlo, pero habría que preguntar a los que saben de estos temas si esto no interviene en futuras investigaciones o en futuros procesos que atañen precisamente al gobernador Cabeza de Vaca. Y ya que hablamos del gobernador Cabeza de Vaca, aún en funciones, pues él difundió un video, y se desconoce desde dónde lo filmó, en el que acusa precisamente al presidente López Obrador de orquestar un linchamiento político y penal por ser su opositor. No va a dejar el cargo y que le han falseado las acusaciones. En algún momento de un largo discurso que se echó, habla de que el odio al adversario, al diferente, se ha convertido en política pública de este gobierno federal, que la mayoría del partido en el gobierno, Morena, lo quiere desaforar y remover del cargo por no haber pagado supuestamente los impuestos de una compraventa de un departamento. Y entonces ahí dice, así como lo escucha, eso es todo, por absurdo que parezca. Y ahí pues mencionó que no lo están acusando pues, por violación y por otra serie de cosas que están ahora justamente en el debate público. Me imagino que se refería a Salgado Macedonio, que se refería a este legislador de Morena, que también está acusado de haber abusado de un menor, en fin, de este tipo de situaciones que las trae a colación y pues victimizándose y diciendo que pues que nada más por estos 6 millones y pico de pesos lo están acusando. Y dijo que su defensa, que por cierto es Alfonso Aguilar Sincer, pues ha demostrado que los impuestos fueron declarados y pagados. Parece ser que no es tan sencillo lo que dice a un gobernador de este tipo de situaciones. Parece ser que utilizó verdades a medias y es justamente lo que pues, hay que desentrañar y ojalá la Fiscalía General de la República no dé pasos sin guaraches, que dé pasos firmes y que precisamente lo que sea justo, pues que sea, y lo que sea político, que mucho de esto es político, pero aquí ojalá lo pudieran ceñir estrictamente a la esfera legal, pues sigan estos procesos. El hecho es que hasta hoy, 3 de mayo, el gobernador Cabeza de Vaca lleva sin participar en actos públicos desde el pasado 23 de abril, es decir, ya súmenle ahí los días, y al menos lleva también una semana sin ser visto en Tamaulipas. Tan así que algunos columnistas, pueden ustedes leerlos en diversos medios, por ejemplo, podemos citar aquí a García Soto del Universal, señalan reportes de inteligencia que ubican al gobernador en McAllen, Texas, donde tiene una casa, o incluso hay otros que hablan de que probablemente pasó de McAllen a Nueva York, así como también que desde el sábado, pues el gobernador cortó comunicación con sus principales colaboradores. Se dice que en algún momento dado está también en Estados Unidos, porque, y eso solo lo leí en una columna, que dice que también tiene la nacionalidad estadounidense. Habría que ver si esto efectivamente es así. Esto lo leí en el portal de MX. Bueno, entonces aquí las preguntas son, ¿solicitará la Fiscalía General de la República una orden de aprehensión y una ficha roja a la Interpol? ¿Ganará tiempo Cabeza de Vaca para que la Corte acepte la controversia de su Congreso? ¿Se hará efectiva la postura? Y aquí entra otro actor en escena, estamos hablando ahora de Ricardo Monreal, escribió vía Twitter: en Tamaulipas, la Fiscalía General de la República debe solicitar orden de aprehensión y notificación roja, es decir, del Interpol, para localizar y detener a la persona. Y el Congreso de Tamaulipas debe nombrar gobernador sustituto. Declarar desaparición de poderes en un estado es facultad del Senado. Y aquí habla reconducción institucional. Si hacemos caso a esta argumentación, si la legislatura local, es decir, la de Tamaulipas, no procede al nombramiento de un gobernador sustituto, se podría invocar la falta de gobernabilidad en el Estado y desaparecerla. Ya no solo, digamos, desaparecer al Ejecutivo Estatal, en este caso Cabeza de Vacas, sino inclusive a los poderes legislativo, aquí lo podrían acusar de desacato, y también al Poder Judicial del Estado, según establece el artículo 76 constitucional. Para la mala fortuna de Cabeza de Vaca, aun cuando la Corte, la Suprema Corte, diera entrada a la impugnación de la legislatura local, es decir, del Congreso tamaulipeco, hay una tesis de jurisprudencia dictada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia, esto de octubre de 2004, que dicta que la controversia constitucional es notoriamente improcedente contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y la sección instructora realizados dentro del procedimiento de procedencia, es decir, del desaforo, que fue precisamente
lo que hicieron la semana pasada. En otras palabras, los actos dictados durante el procedimiento de declaración de procedencia, como decíamos hace rato, son inatacables a través del juicio de garantías, dada su naturaleza y finalidad, lo que significa que no pueden ser cuestionados en controversia o en cualquier otra vía. Entonces, por eso estamos a la espera de ver qué dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque si se utilizan estos argumentos y estas leyes o la propia Constitución, pues ahí no pasaría y tendría que declararse en desafuero precisamente el gobernador Cabeza de Vaca, tendría que ser removido de su cargo y ser nombrado pues un nuevo gobernador en Tamaulipas y seguir el proceso de este gobernador todavía en funciones. Algunas declaraciones que se han hecho al respecto: el presidente López Obrador aseguró que el gobernador panista Cabeza de Vaca ya no tiene fuero, pero el Congreso de Tamaulipas lo protegió. Y aquí dijo, es un proceso legal, yo creo que va a ser resuelto por la Corte, van a decidir cuál es el procedimiento adecuado, correcto, y no nos adelantemos. Eso fue lo que contestó él. A su vez, la ministra Olga Sánchez Cordero, que es la titular de la Secretaría de Gobernación, subrayó que la Cámara de Diputados ya votó la declaración de procedencia y que, en su opinión, el gobernador ya no tendría el fuero constitucional. Por su parte, ministras protestaron en las principales ciudades de Tamaulipas. Hubo manifestaciones en Ciudad Victoria, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Tampico, Madero y Altamira. Sin embargo, pues aquí podemos ver ahora sí que los variopintos de las noticias. Recordemos que hay quienes las ven medio llenas o las ven medio vacías, pero me llamó la atención que inclusive el periódico Reforma habla que entre los participantes había una gran presencia de trabajadores del sindicato del gobierno del estado que, de acuerdo con testimonios, acudieron bajo presión. También hay otras notas que hablan de que hubo participación de miles de vehículos y lo cierto es que Tamaulipas, independientemente de este proceso, va a tener elecciones este 6 de junio en el que se van a elegir ayuntamientos y Congreso local. Hay que recordar que Cabeza de Vaca tiene señalamientos, no es el único de los 6.500.000 pesos, para nada, ¿no? Tiene señalamientos él mismo, pero también algunos de sus familiares. Podríamos citar aquí a su hermano, el senador de la República, Ismael García Cabeza de Vaca, está su esposa, Mariana Gómez Leal, está el suegro de Cabeza de Vaca, José Ramón Gómez Recendis, y pues todos casi en una maquinación de delincuencia organizada, lavado de dinero de orígenes no declarados y defraudación fiscal equiparada, que por cierto ahí pasa al gobernador Cabeza de Vaca, los gobernadores de la Alianza Federalista ya no lo han apoyado mucho, que digamos, ¿no? Recordemos que la Alianza Federalista es una congregación de gobernadores que se separaron de la Comisión Nacional de Gobernadores, de la famosa CONAGO, y en esta alianza que están 10 gobernadores, están 4 de ellos del PAN y 3 del PRI, entre otros, ¿no? Bueno, pues ahí cada vez lo van dejando más solo, ya se veía desde hace algunas semanas que no lo apoyaron plenamente. Hace unas semanas les decía una reunión de esta alianza federalista y después en las declaraciones, pues Cabeza de Vaca trató de que lo acuerparan y el propio gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que es del Movimiento Ciudadano, dijo después de la reunión que sostuvieron que pues la situación de Cabeza de Vaca no formaba parte de la agenda consensuada entre todos y cada quien sea responsable prácticamente de sus actos. ¿Cómo vino ese procedimiento de desafuero? Hay que recordar que la CIEO y la Fiscalía General de la República, después de más de un año de investigaciones que estuvieron ahí revisándole finanzas, operaciones, declaraciones y cuentas de él y de sus familiares, además de que ya había investigaciones, pues no solo en el país, sino también en Estados Unidos, pues estos dos organismos solicitaron precisamente el desafuero ante la Cámara de Diputados, basados en el artículo 111 de la Constitución, que ya lo comentábamos hace rato, solicitaron precisamente que se emitiera una declaración de procedencia en contra del gobernador con un oficio en que lo firma un agente del Ministerio Público y 2 funcionarios de la unidad especializada en investigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita de la Fiscalía General de la República. En el portal de MX, por ahí hay una gráfica, Jerónimo, este es del Reforma, si mal no recuerdo, la teníamos ahí desde hace ya algunos días, si nos la podrías pasar, por favor. Fíjense, en esta gráfica, a ver si le pudieran dar un poquito más de close-up, por ahí sí se puede ver, aunque la vayamos recorriendo. Bueno, aquí podemos ver
algunos cargos que ha tenido el ahora en funciones gobernador, los ingresos que están marcados en línea roja, por ahí, y también, pues obviamente, los que pues, no se sabe de dónde proceden esos ingresos. Es decir, los rojos son como funcionario público y los otros, vean el brinco que da precisamente cuando es gobernador del estado de la República, de Tamaulipas, ¿no? Bueno, les decía, en el portal de MX hay una nota firmada en diciembre de 2020, donde se habla de desvío de recursos para la construcción de una unidad de docencia del Centro de Justicia del Gobierno Estatal. En esta nota se habla que esos recursos habrían ido a parar a las cuentas bancarias de Cabeza de Vaca. Y hablan de un expediente de la Unidad de Inteligencia Financiera donde el gobierno de Tamaulipas licitó la construcción de ese inmueble, es decir, de la unidad de docencia del Centro de Justicia, en 2017 por un costo aproximado de 48,634,000 pesos. Es decir, una cantidad mucho más elevada que los 6 millones por las cuales se le está procesando ahora. Y hablan de la empresa Barca de Reynosa S.A.D.C.B., fue la ganadora de esa obra, que, pues, si ustedes la van a buscar allá en Tamaulipas, pues resulta que nunca fue construida. También en este portal se describen investigaciones que van desde 2005, cuando Cabeza de Vaca era alcalde de Reynosa, y que esas investigaciones corresponden a la DEA y al Departamento del Tesoro de Estados Unidos por lavado de dinero, fraude bancario, electrónico y fiscal, y por posibles nexos con el cártel del Golfo. En esa época se dice que Cabeza de Vaca otorgó un permiso para un festejo del Día del Niño, en el que se repartieron juguetes con tarjetas en las que se leía: el estudio es la clave del éxito, y estaban firmadas por Osiel Cárdenas Guillén, el matamigos, líder de dicho cártel y creador de los Zetas. En agosto de 2006 fue detenido Alfredo Leal Guerra con 25 kilos de cocaína, esto en San Juan, Texas. ¿Por qué citamos a Alfredo Leal Guerra? Bueno, pues él era un pasador de drogas y era miembro en ese entonces del equipo de seguridad privada de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien en aquel año pues ya había cambiado de puesto y era diputado local por el Partido Acción Nacional. También señalan que el gobernador de Tamaulipas tiene localizadas al menos 20 propiedades en las ciudades tejanas de Hidalgo y McAllen por un valor que supera los 10 millones de dólares, es decir, más de 200 millones de pesos. Y esto sin contar por las posibles implicaciones que pudiera tener este gobernador, pues en las declaraciones ya sabemos pues de Lozoya, del exdirector general de Petróleos Mexicanos, que pues también lo mencionan en estas cuestiones que tienen que ver pues con Odebrecht y con todas estas situaciones que ya sabemos que se dieron aquí en el país y del poder corruptor de esta empresa brasileña. ¿Cómo la ven? Pues como que no es tan sencillo el caso, como que hay muchas piezas del rompecabezas que todavía deberíamos de armar o se deberían de armar en las instancias correspondientes, que tienen que ver con todos los procesos en los que se le estaba vinculando y seguirlos, o en dado caso, pues sí, una muy buena explicación detallada y justificada de por qué no se le están siguiendo también bajo estos cargos al gobernador. ¿No les parece? Vamos a hacer una pausa y vamos a leer algunos de sus comentarios. Nada más déjenme también darles pues algunos indicadores de cifras de la situación de los niños aquí en México, que pues ya sabemos el 30 de abril fue Día del Niño, y pues hay que reflexionar sobre que eso de verdad merece un cambio estructural. Hay que seguir empujando para allá, porque pues como que no se vale tanta concentración de recursos en muy pocas manos y tanta pobreza en muchas manos. Ahora volvemos.